Bien. Vamos a redondear nada más las principales ideas sobre estos tipos de secuencias, eh, ya que sé que en especializada lo van a volver a dar con más profundidad, obviamente, con gente que eh, básicamente tiene muchos años de resonancia, como Natalia Ward, que con más claridad van a entender todo esto. Pero no está de más puntualizar algunas cositas sobre este tipo de secuencias. Son muchas las secuencias que se pueden usar, muchas combinaciones, todo, pero eh, hay algunas generales como las que vamos a dar ahora. ¿Tá? Hay algunas secuencias que se llaman secuencias rápidas o secuencias de gradiente de eco, ¿tá? Eh, o GRE, que se llaman, son secuencias espinecos clásicas que básicamente demoran unos minutos. Eh, porque eh, estaba tratando de pensar qué era lo que le iba a decir, pero bueno, está. Básicamente en las secuencias epinecoclásicas que se obtienen en el orden de minutos, eh, son secuencias más lentas por justamente eso, porque se obtienen en el orden de minutos ya que tienen que enviar un pulso 90, unos 180 como habíamos dicho, y luego hay que volver a recuperar la magnetización con otro TR para luego rellenar otra línea del espacio K de una única imagen y así sucesivamente para rellenar una única imagen y así si querés tener 20 imágenes requiere mucho tiempo. Entonces, para obtener imágenes más rápidas en secuencias de Pineco se puede utilizar algunos truquitos, como por ejemplo utilizar tiempos de repeticiones más cortos. Esto obviamente va a acortar el tiempo total de la adquisición, pero existen con estos truquitos algunos problemas cuando vos querés generar buenos realces o buenos contrastes en imágenes que son potenciadas en T1. Otra posibilidad sería tratar de obtener imágenes sin tener que utilizar un pulso de 180, pero no es lo más factible. Siempre se utiliza como base la en un pulso de 90 y otro de 180. Ah, bien. Entonces, para... Acá yo les puse una fórmula que muchos la van a ver cuando vayan a la literatura, que es la fórmula general de como quien dice, el tiempo que demoraría una determinada secuencia. ¿Tá? Que para dejar los tiempos de obtención, básicamente considerando el número de excitaciones que necesitamos para rellenar, sin tocar el interface, podemos ir rebajando el valor de TR jugando con los demás parámetros, ya que el contraste depende de los parámetros de TR, TI y alfa. Alfa en realidad es un ángulo que se llama ángulo de Ayers, que es el ángulo de incidencia del pulso. ¿Tá? El ángulo alfa es el de 90 o de 180. ¿Tá? Ahora vamos a ver bien eso. Entonces, para eso una vez enviado un pulso inicial o un ángulo alfa de R, podríamos poder obtener una medida mientras que los núcleos se están desfasando. Básicamente, un ángulo alfa se le llama a cualquier ángulo como el de 90 o 180, pero que no sean de 90 o 180. Se trata de generar un ángulo que sea con diferente valor, ¿tá? Para que se pueda obtener la medida de la excitación de los núcleos cuando se están desfasando prácticamente. ¿Tá? Una manera es lograr inferir en el proceso normal de desfasamiento de los espines, potenciando mediante un gradiente de desfase que se llama. Para después invertir el gradiente teniendo un gradiente de refase.
Básicamente, en vez de aplicar un pulso de radiofrecuencia, yo lo que hago es mando un pulso de gradiente, utilizando la bobina de gradiente. Y lo que hago con esto es generar un desfasaje y un refasaje de esos mismos protones, con este mismo pulso. ¿Tá? ¿Se acuerdan que siempre los pulsos de gradiente generaban determinadas desfasajes de los protones que estaban excitados? Y que siempre se corregía siempre con algún pulso bipolar negativo. Bueno, en este caso se hace por gusto, se manda un pulso bipolar para que haya un gradiente de desfasaje y un gradiente de refasaje. ¿Está? Y con esto obtener la señal que tendríamos con la excitación por medio de gradiente. ¿Está? Con ello, básicamente lo que se determina o se realiza o se obtiene es lo que se llama un eco de gradiente. ¿Tá? Porque lo que en vez de tener un eco de spin, por la utilización de un pulso de radiofrecuencia, que yo lo que tengo es una secuencia que es más rápida porque yo no necesito mandar un pulso de radiofrecuencia, yo simplemente lo que hago es un cambio básicamente de fasaje y desfasaje de los protones por medio de un pulso de gradiente bipolar. ¿Está? No quiero andar más en esto, pero es para que tengan una idea en cuestiones generales cómo es que se manejan estos tipos de secuencias. Eh, entonces, resumiendo y en esquema, que queda mejor, lo vamos a ver así. En vez de tener un pulso 90 inicial, yo tengo un pulso inicial que siempre tengo que tenerlo, pero este pulso inicial va a ser un ángulo con un ángulo alfa. Es decir, ¿qué quiere decir? Con un ángulo totalmente diferente al de 90 o al de 180. Luego de este pulso alfa, lo que voy a tener, en vez de tener otro pulso de 180, voy a tener un pulso bipolar de gradiente, es decir, un, un campo magnético generando un cambio, con un inicio y un final por medio de pulso, que a la vez es bipolar, positivo y negativo, para que haga un desfasaje y un refasaje seguido de ese desfasaje. Esto va a generar una señal de esos mismos protones que vuelven a su estado basal. ¿Tá? Y este eco que se genera, esta señal que recibe la antena, no es un eco por los pulsos de radiofrecuencia, es un eco por los pulsos de gradiente, por un pulso de gradiente bipolar. Por eso se le llama secuencia de gradiente eco o GE o eco de gradiente. ¿Tá? Porque yo lo que obtengo acá es un eco de gradiente por la excitación mediante un gradiente de eco. ¿Tá? Es tan sencillo como eso. Y acá también tenemos tiempo de eco y tiempo de repeticiones. ¿Tá? Los tiempos de repeticiones van a ser entre un ángulo alfa y un ángulo alfa, es decir, entre un pulso alfa y un pulso alfa, que sí son de radiofrecuencia, pero solamente para iniciar. Solamente para iniciar. Y los tiempos de eco es obvio, entre el alfa y el máximo del eco. No sé si me explico. ¿Me entendieron? Creo que no, Carlos. Me encantó. Bueno, vamos a hablarlo de otra manera. A ver, lo que le decía es esto. Vos tenés secuencias comunes, vamos a decir comunes, que son las secuencias de Spineco. ¿Cuáles son las secuencias de Spineco? Las que vimos hasta ahora. Pulso de 90 de radiofrecuencia, pulso de 180 y después el eco que se obtiene. Y obviamente con toda su codificación de fase, de frecuencia, tu selección de plano de corte, todo lo que habíamos visto. Bárbaro. Esos son las comunes, pero son muy lentas. Entonces, yo tengo que buscar la manera de que acortar los tiempos. Una de las formas, obviamente, siempre es achicando el TR. Es decir, en una secuencia Spineco, que mi pulso 90 esté más cercano al siguiente pulso 90. ¿Está? Eso es una. Y la otra es, en vez de utilizar
un pulso de 180 refasador para generar el eco completo, utilizar un pulso de gradiente. En vez de agarrar una antena y estimular con una onda, ¿tá?, con una frecuencia determinada a cierto sector, trato de generar un cambio en ese sector por medio de un pulso de gradiente, es decir, por medio de una bobina de gradiente, aplicando otro campo magnético y generando cambios, ¿tá?, por un cierto tiempo, y después invertir la polaridad de ese pulso también por el mismo tiempo. ¿Qué es eso? Un pulso bipolar de gradiente, ¿tá? Es lo que vemos aquí en el esquema. Ahora, para que todo se suceda como una secuencia común y corriente, tenemos que primero cambiar de posición mi componente longitudinal. ¿Cómo es eso? Y no hay manera, es con un pulso de radiofrecuencia. Pero para que sea diferente a las de Spin-Echo y se pueda utilizar un pulso gradiente, no puede ser mi pulso de radiofrecuencia inicial de 90 grados. Tiene que ser de cualquier otro ángulo, que no sea de 90 ni de 180. ¿Está? Por eso se le llama ángulo alfa. ¿Está? Comienza todo con un ángulo alfa y luego, en vez de tener nosotros un pulso 180, como las de Spin-Echo, en la secuencia de gradiente o eco de gradiente, vamos a tener un pulso bipolar de gradiente como el que vemos acá. Esto hace de que este pulso desfase a todos mis protones y vuelva a refasarlos. Este cambio en mis protones genera una señal que es captada por la antena. Pero no es el eco del spin, sino que es el eco del gradiente. Porque yo lo que estoy haciendo es excitando por medio de una bobina de gradiente y no por una antena que emite un pulso de radiofrecuencia. ¿Ahora queda un poquito más claro? Sí, gracias. Esto hace que estas secuencias sean rápidas, muy rápidas, porque los pulsos de gradiente son rápidos. Y también acortando, acompañado con el acortamiento de los TR, hacemos que estas secuencias sean mucho más rápidas. Bien. No quiero aburrirlos, pero también existen, como existen las potenciaciones en T1 y T2 y densidad protónica, consecuencias de spin-echo, como lo vimos, también existen determinados parámetros de temporales para yo potenciar en T1, en T2 o densidad protónica para secuencias de spin de gradiente o gradiente de eco. No spin de gradiente, perdón. Gradiente de eco. ¿Está? G, eso es lo que quise decir. ¿Está? Y acá yo le dejo el cuadrito, solamente para que lo vean, nada más. ¿Está? No les voy a pedir que lo sepan los milisegundos, pero solamente para que lo vean. Bueno, acá algunas distinciones, solamente de que las secuencias de Gray son de utilidad en multitud de los casos, no tan solo por su rapidez, sino por su alta sensibilidad al cambio, por su ductilidad magnética, muchas cosas, muchas patologías que generan degradación de los componentes sanguíneos y depósitos de hierro en esos sectores. Con estas secuencias se hacen más evidentes esos depósitos que con otras secuencias más comunes. Acá vemos la diferencia, una Spin-Echo, un TEDO con Spin-Echo y un GRE, TEDO atérico, y como vemos que las áreas negras realzan más con respecto a las de Spin-Echo. Este es un señor con una lesión neuronal difusa, ¿tá?, por un traumatismo craneal, y vemos como el depósito de hierro por las micro
rompimientos de vasos muy pequeños, es decir, son micro rupturas sanguíneas que fugan y que dejan componentes sanguíneos y que se desintegran y generan depósitos de hierro en determinados puntos que son mucho más evidentes con esta secuencia. Bien, la cuestión de la codificación espacial, no voy a ahondar en esto. Vamos a ver que las secuencias, cada una de las secuencias tiene su manera de rellenar el espacio K para cada una de las imágenes. Esto lo van a ver más adelante con, pienso yo, con los docentes especializados, pero son una de las cosas que yo ya había dicho la vez pasada que diferencian las secuencias entre sí en resonancia magnética, el hecho de cómo rellenan el espacio K. Después tenemos otros tipos de secuencias de gradiente, de eco de gradiente, pero que son más rápidas, que son lo que más o menos yo ya le dije hace un ratito, que son con tiempos de repeticiones cortos, pero estos son más cortos aún. Casi que no hay espacio entre el pulso bipolar y el ángulo alfa. Nada. No quiero detenerme mucho. Hay subtipos de ellas, las incoherentes y las coherentes que se llaman. ¿Tá? Muchos sirven para algunas cosas, otras sirven para otras, pero no me voy a detener en ello. Las secuencias ecoplanar, ¿tá? Son, a ver, ¿cómo le puedo decir? Siguen siendo otro tipo de secuencia rápida, con la diferencia de que la forma del llenado del espacio K es diferente a las anteriores. Entonces tienen una manera, como quien dice, en zigzag, de trayectoria de llenado de las líneas, que hacen que el procesamiento de las imágenes se realice de forma más rápida y con esto se gana mucho tiempo. Bien. Si quieren esto, me prohibieron de que, básicamente, no sé si me prohibieron, pero me dieron a entender en algún momento que si si daba yo esto, era redundante. Entonces, básicamente, si ustedes quieren, lo leen, le va a servir para especializados, pero yo voy a detenerme en algunos detalles de algunas cosas que yo quiero que sepan y por eso estoy siguiendo de largo muchas cosas. Bien, las secuencias fast turbo Pineco. Como decía ahí, si tomamos de partida las secuencias clásicas de Pineco, con un solo eco, el espacio K se llena secuencialmente una línea en cada terra, ¿tá? Por cada tiempo de repetición. ¿Se acuerdan el esquema que yo le había puesto, que era el ninja, me acuerdo, que con cada TR llenábamos, con un eco de cada TR, llenábamos una línea del espacio K de una imagen. La secuencia Faso Turbo Pineco, lo que se trata de hacer es generar la mayor cantidad de excitaciones posibles. Denme un segundito. Muy bien. Entonces, a ver, así lo resumo para ustedes. Aquí, en este esquema. Básicamente, las secuencias fase Pineco o turbo Pineco, como lo vemos ahí en el esquema, trata de generar la mayor cantidad posible de eco dentro de un mismo TR, ¿está? Dentro del mismo tiempo de repetición. ¿Se acuerdan? Cada tiempo de repetición iba de 90 a 90.
lo que va a hacer aquí es generar la codificación, es decir, la selección del plano de acorde, codificación espacial y codificación, de fase y de frecuencia, de tal manera configurarlo para yo obtener ecos, ¿tá?, sucesivos dentro de un mismo TR, dando un pulso 90 y pulsos de 180 seguidos unos de otros sin pulso de 90 entre medio, ¿sí? Porque si nosotros tuviéramos un pulso de 90 sería otro TR. ¿Da? Como ven aquí, se realiza una sucesión, ¿tá?, de pulsos de 180 de radiofrecuencia antes de que se saturen los espines y no puedan absorber más energía. ¿Ya? Y ahí se tira un pulso de 90 para luego generar otra serie de pulsos de 180. Entonces, básicamente se divide el espacio K en función a cuántos TR yo puedo colocar en toda la secuencia para rellenar esa imagen. ¿Está? Y esa división, cada división o cada segmento del espacio K va a tener una línea, ¿tá?, una línea de un mismo TR. ¿Tá? Es decir, si tomamos en cuenta este primer fragmento del espacio K, va a tener una línea que viene de un TR, va a tener una segunda línea que viene de otro TR, va a tener otra tercera línea que viene de otro TR, ¿tá?, y lo va a agrupar de esa manera. ¿Tá? Es una forma específica para esta secuencia que lo agrupa de esa manera. ¿Está? ¿Entienden cómo es esto? Fase Pin-Eco, secuencias turbo o fase Pin-Eco son secuencias que generan muchos ecos dentro de un mismo gradiente, entre dos pulsos de 90. ¿Ah? Perdón, ¿qué dije? No sé. Que va a generar muchos ecos dentro de un mismo TR, eso quise decir, entre dos pulsos de 90. ¿Ah? Me dan un segundito, que me están golpeando de nuevo. ¿Cómo rompa la... ¿Entendieron entonces cómo es una secuencia de este tipo, fase o turbo? Esta se entiende, ¿no? Es fácil. Si ustedes lo ven en el esquema, se dan cuenta. Hola. Sí, bastante. Entre dos pulsos de 90, digamos, se toman varios ecos. Perfecto. Básicamente la idea general es esa. Tratar de hacer los tiempos de repeticiones los más eficientes posible. Entonces lo que se hace es que dentro de un tiempo de repetición, tirar muchos pulsos 180 y recoger toda la señal que se pueda. Y con todo eso rellenar el espacio K. Pero no es así nomás, no es el tipo como la secuencia de Pinesco común y corriente que rellenábamos con una línea el espacio K y así la otra y la otra y la otra. No, esto es tipo, lo dividimos en segmentos el espacio K y ahí vamos rellenando de esa manera. Hace una imagen mucho más rápida. Bien. Estoy tratando de resumir y ver qué es lo más importante. Bien, hay otro tipo de secuencias rápidas que son las secuencias que se llaman híbridas. Es de entender porque son híbridas, básicamente lo que combina, generan lo que se llaman módulos de secuencia, ¿tá? Básicamente utilizan ecos de gradiente con ecos de spin, ¿tá?, siempre superpuestos, es decir, son secuencias que mezclan las dos, pero están configuradas de forma que se produce un reordenamiento del espacio K
de tal manera que siempre las líneas generadas por los ecos de spin están en el centro del espacio K y en la periferia están las secuencias por ecos de gradiente. ¿Está? Eso como discriminación. Siempre va a comenzar en este caso, no es como la secuencia de eco de gradiente que empezaba con ángulo alfa, sino que en esta siempre comienzan con pulso de 90 y entre medio tenemos un eco de gradiente, es decir, tenemos un pulso de gradiente, ¿está? Pero tenemos siempre el de 180 entre medio. Es como que pulso de 90, pulso de gradiente, pulso de radiofrecuencia, pulso de gradiente, pulso de 90. ¿Tá? Prácticamente es algo así. ¿Tá? Y así se va rellenando el espacio K. Bien. Y después las otras secuencias que existen y que van a ver por ahí son las secuencias de inversión-recuperación o las inversion recovery. ¿Tá? Como ven acá. Son secuencias que en vez de comenzar con pulsos iniciales de 90 grados, comienzan con pulsos iniciales de 180. ¿Tá? Como vemos acá. ¿Ah? Entonces, nosotros lo que vamos a tener, no solamente un tiempo de repetición y un tiempo de eco, sino que también un tiempo de inversión, que se llama, que es el tiempo que demora en llegar entre un pulso de 180 y el pulso de 90. ¿Está? Que en este caso siempre el de 180 es inicial. Entonces, ¿qué generamos con esto? Que mi componente longitudinal se polarice totalmente negativo, es decir, queda invertido. Básicamente como que si pusiéramos todos nuestros protones en antiparalelo. ¿Ah? Le damos demasiada energía y en vez de colocarlo a 90 grados, lo colocamos a 180 pero invertido, en dirección opuesta a mi campo. Con esto después se genera un estímulo de 90 y los protones se van a configurar de otra manera y van a entregar la energía de otra manera. ¿Tá? Básicamente es como vemos acá. Entonces, quiero resumir. Entonces, como dice acá, por lo contrario, las técnicas de inversión o recuperación nos permitirán modificar los constantes tisulares, contrastes tisulares. Básicamente lo que nosotros generamos son determinados contrastes diferentes a los que nosotros obtendríamos con las secuencias comunes de Spin-Eco o de gradiente, ¿tá? Que siempre comienzan, no las de gradiente, sino que básicamente, fundamentalmente con las de Spin-Eco. ¿Tá? El agregado del impulso de 180 antes del ecospin permite duplicar el recorrido de la demandación longitudinal, por ese motivo que yo les dije que siempre se invierte, es decir, el componente longitudinal queda totalmente en negativo, opuesto a la dirección del mismo del campo B0, y como tiene mayor recorrido, la señal es diferente. ¿Tá? Y los contrastes generados son diferentes. ¿Está? En el caso de las técnicas o de la secuencia por inversión, los tiempos de inversión son fundamentales porque van a ser los mismos casi que con los tiempos los tiempos de repetición. Nosotros, si queremos acortar los tiempos en este tipo de secuencia, nosotros acercamos mucho nuestros tiempos de inversión para que las secuencias sean más rápidas. ¿Tá? Y de estas secuencias existen dos fundamentales que surgen, ¿tá? Que son y que se utilizan para prácticamente suprimir determinadas cosas.
¿Qué quiero decir esto? Es con suprimir la visualización o la hiperintensidad de determinados tejidos y poder visualizar otros. ¿Está? Tenemos el stir y el flare, que son las dos fundamentales. ¿Está? El stir, que aquí están, cómo es que básicamente es una sigla en inglés que es Showtime versus Recovery. Básicamente se suprime la señal grasa, es decir, todo lo que posee alto contenido graso se va a suprimir, cosas como por ejemplo la médula ósea, y es muy sensible a los tejidos con alto nivel de agua. ¿Tá? Aquí, en estos tipos de secuencias, los fluidos con contenido acuoso aumentan su señal y son hiperintensos a la visualización. ¿Está? Un par de ejemplitos acá, por ejemplo, cómo tenemos todo lo que es la médula ósea con la médula espinal con la licocefalorraquídeo, que lo circunda muy hiperintenso, y vemos como en estas dos cuerpos vertebrales dorsales hay una hiperintensidad que nota que existe un proceso inflamatorio o acumulación de fluido de alguna manera que genera esa hiperintensidad que básicamente con alguna otra secuencia común no lo vería. Y ni te digo con la tomografía, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos abdomen y cuello, ¿está? Y aquí como esto que es, y creo saber, no sé si es un quiste o un absceso de psoas. Supongo que puede ser un absceso de psoas. Y cómo es que, pero tienen las paredes muy definidas. Para mí esto es un quiste, ¿está? Que tiene alto contenido acuoso y con el STIR, cómo es que realza mucho por ese contenido de agua, ¿no? Lo mismo que la vejiga, que tenía líquido, realzaba mucho. ¿Está? Algunos procesos inflamatorios musculares, algunos procesos inflamatorios que están asociados a nervios, a inervación o cosas así, también se visualizan con alto brillo, como vemos acá en las salidas terminales nerviosas de la columna cervical de este paciente. Pero más allá de eso, ¿tá? Como conclusión grande a llevar para especializar las secuencias de inversión-recuperación son secuencias que comienzan con pulso de 180, seguido con uno de 90. Son de inversión-recuperación porque nosotros invertimos en nuestro componente longitudinal para luego obtener una señal que comienza invertida y luego se recupera, con contrastes que van a ser diferentes y que sirven para, por ejemplo, suprimir diferentes componentes, ya que los contrastes generados son otros. En el caso del STIR, no tiene señal la grasa, se aprovecha el T1 corto de la grasa y se lee la relajación longitudinal junto en el punto nulo, básicamente siempre se hace de esa manera. Esta secuencia es más sensible a la presencia de agua libre, por lo que las colecciones líquidas son hiperintensas, como lo que le decía recién, por ejemplo, una colección o un quiste líquido, básicamente es hiperintenso y se visualiza muy bien. El hueso, en el caso del hueso, aparece hipointenso al anularse la señal de la médula grasa, por ejemplo, la médula ósea. Contrario es el flare. El flare básicamente atenúa la señal líquida. Por ejemplo, la del líquido cefalorraquídeo. Se lee la magnetización longitudinal líquido cefalorraquídeo cuando cruza el valor de cero, como lo habíamos visto en un gráfico anterior. Útil para diferenciar lesiones perivasculares y desmineralizantes. No tiene señal cualquier sustancia acuosa. Básicamente es eso.
Como vemos acá, este es un T2 con una secuencia rápida, un Grace, ¿tá? Que no detuvimos, pero es una secuencia rápida en T2, ¿tá? Un axial T2 con una secuencia rápida. Y esta es una inversión, una Pressure Recovery con flare para atenuar la señal de fluidos. ¿Tá? Y aquí, como vemos, la hiperintensidad generada en las astas posteriores, ¿tá? De los ventrículos laterales, ¿tá? Generalmente que se sucede en los pacientes con angiopatía microvascular, cuando los pacientes, por ejemplo, diabéticos, ¿no? Podemos encontrar mucho de esto, tienen lesiones de lo básicamente de lo angiográfico, pero muy chiquito, de lo microvascular, lesiones microvasculares, encefálicas, renales y demás, que estas lesiones perivasculares o periventriculares, por ejemplo, en estos casos, se visualizan bien con el flare. Bien, ¿qué más? Listo, chicos. Nada, como vieron, traté de pasar muy por arriba sobre las principales secuencias que pueden encontrar por ahí, flare, steer, en inversion recovery, y las otras secuencias rápidas, las de gradiente, las combinadas y las fases Pineco. Básicamente por ahí. Vamos a pasar ahora con lo que nos concierne a lo último de resonancia, que es medio contraste en resonancia. ¿Está? ¿Entendieron más o menos esto hasta ahora? Que ya somos 4, no 5, porque hay uno más que desertó. Más o menos sí. ¿Pues más o más menos? Creo que Y fue ahí más. anda, tengo que ver, tenemos que repasar un poco de vuelta para qué sirve qué cada uno y qué se ve en cada uno y va a quedar. Hay que encontrarle la vuelta. Bien. A ver, por sentido común, ¿qué, qué podemos utilizar como contraste en resonancia? Algo que contenga agua, muchos Algo, fletones de hidrógeno o algo de eso. algo que contenga agua. Y no, todo el cuerpo contiene agua. Pero como contraste, ¿qué le podemos agregar? Algo que es externo y que realzamos algo que no es normal que realce. ¿Qué tiene que tener? Y bueno, viendo que se llama Magnevist, algo magnético. Claro. Básicamente es algo que afecta a la susceptibilidad magnética. ¿Está? Preferentemente es. ¿Está? La base de la contraste de resonancia es la susceptibilidad magnética intrínseca de los compuestos que forman los contrastes en resonancia. ¿Está? Es decir, la disponibilidad de esa sustancia para ser imantada o magnetizada por un campo magnético externo. Eso se le llama susceptibilidad magnética. ¿Está? ¿A qué se debe? Bueno, se debe a la existencia prácticamente de electrones desapareados, ¿tá? Es decir, a la existencia de un número másico, perdón, suma de protones y neutrones impares, ¿tá? Por lo que el spin es un número semientero, básicamente, ¿tá? Pero se clasifican ellos, o todos ellos, en base a su susceptibilidad magnética, en diamagnéticos, paramagnéticos, ferromagnéticos y superparamagnéticos. ¿Está?
Es decir, diamagnéticos que no tienen momento magnético permanente, por lo tanto no se imantan y no tienen interés en el contraste. Es decir, no tienen mucha utilidad en resonancia. Paramagnético con momento magnético permanente y por lo tanto susceptibilidad al campo magnético son muy escasas, pero muy interesantes para su uso potencial como contraste en resonancia. Algunas sustancias de este tipo se pueden usar y están buenas porque no dan un realce muy alto, pero son específicas para algunas cosas. Ferromagnéticas, sustancias paramagnéticas de estado cristalino, muy susceptibles al campo y potenciales para la resonancia. Y superparamagnéticos, sustancias paramagnéticas micronizadas, muy susceptibles al campo magnético que resultan asimismo muy interesantes para la resonancia. Bla, bla, bla. Eso es muy interesante. Está. Listo. Algunos son buenos para la resonancia, otros no tanto. A eso quiere decir. ¿Está? ¿Cómo actúan? Y bueno, básicamente actúan como agentes de relajación positiva o agentes de relajación negativa. Es decir, o acortan la relajación en T1 o acortan la relajación en T2. ¿Está? Aquellos que acortan la relajación en T1 van a aumentar la señal. En cambio, los que acortan la relajación en T2 van a disminuir la señal. Entonces, cuando se administra el contraste, la diferente captación tisular incrementa la diferencia de señal entre los tejidos, de forma que es más fácil distinguirlos. Es decir, ¿qué quiero decir con esto? Que en resonancia, cuando se administra un determinado contraste, su captación es diferente en cada tejido. Al ser diferente en cada tejido, esto no nos facilita a la hora de generar mejores contrastes. ¿Ah? Entonces, acá tenemos, por ejemplo, unos riñones. Este es un bruto proceso neoplásico renal derecho. ¿Ah? Cáncer de riñón derecho. Y un riñón izquierdo sano. Está bastante sano. ¿Está? Y vemos cómo mejora la diferenciación tisular a la administración de un medio de contraste con respecto a la no administración. ¿Tá? Y cómo vemos que el riñón es el órgano que para ese medio de contraste tiene alta captación. Por ende, el riñón realzó mucho más que otros tejidos que lo circundan. ¿Está? ¿Cuál es el contraste ideal en resonancia? Y bueno, aquel que tiene la máxima influencia sobre los parámetros de relajación T1 y T2, lo que tiene nula toxicidad, los que tienen una farmacocinética adecuada, que sea de fácil administración, de distribución selectiva, de eliminación rápida y completa, altamente estable y que tenga una relación entre el costo y efectividad buena. Si cumple con todo esto, el contraste sería el ideal en resonancia. ¿Está? Los más utilizados, y ahora centrándonos exclusivamente en los que se utilizan, contienen iones metálicos de transición del grupo de los lantánidos, como son el manganeso, el hierro y el gadolinio, que es el que más se utiliza y el más ampliamente distribuido. ¿Está? Estos tienen un momento magnético alto y pueden disminuir el tiempo de relajación longitudinal T1 y transversal T2. ¿Tá? El gadolinio es uno de los que tienen mayor efecto en los tipos de relajación T1, debido a que ella tiene 7 electrones desapareados en sus orbitales. Entonces, básicamente, cumple con
un requisito fundamental, el de tener electrones desapareados. Y si tiene más electrones desapareados, generando mejores relajaciones de tiempo T1. Esto hace que el gadolinium sea el más utilizado y el ampliamente distribuido. El gadolinium, básicamente, como elemento libre, es un metal altamente tóxico. Altamente tóxico. ¿Por qué? Porque si lo administramos en forma libre, este puede distribuirse ampliamente en el hueso o en el hígado, generar hasta, por ejemplo, necrosis hepática y hasta necrosis ósea. ¿Está? ¿Qué se hace? Básicamente se lo trata de acompañar con un vehículo o, o un antagonista o un secuestrante que se le llama. ¿Cuáles son? Son los quelatos. ¿Está? Quelato, que viene del griego, es un quelato, un quelante, que viene del griego eh, pinza, básicamente significa. ¿Está? Es un secuestrante o antagonista de metales pesados y que básicamente forma complejos con iones como el gadolíneo, de forma muy fácil. Que con ello modifican su distribución dentro del organismo una vez administrado, permitiendo que su administración sea segura, evitando obviamente la toxicidad que puede generar el gadolíneo como elemento libre. Ah. Tiene dos tipos de estructura. Aquí le dejé el esquema básico, una estructura cíclica y otra lineal. Y ahora vamos a ir un poquito más sobre ello. El gadolíneo se distribuye de manera bastante estable en el medio extracelular y en el intracelular. En el medio extracelular va todo lo que es riñones y se elimina por la orina, y en el intersticial va al hígado y se elimina por la vesícula biliar. ¿Está? Y el intestino. Y aquí tenemos muchos de los compuestos que existen en el mercado a base de gadolíneo, ¿está? Contrastes intravenosos que son de gadolíneo. Tenemos de distribución hepatobiliar y lo de distribución intravascular, como vemos acá. Hepatobiliar, el multigase o el primovis, ¿está? Y el de distribución intravascular, el vasovis, que, como le dije, intravascular se elimina con la orina. Los más utilizados son los que están aquí con señaladitos. Omniscan, Optimark, Magnevis, ¿está? Gadovis. Pero si ustedes van ahí a algún lugar donde haya resonancia acá en el medio, van a encontrar mucho el Gadovis este que están acá. No sé si yo les puse una fotito, que es este que está acá, el de arriba. También ven el Magnevis, el Magnevis, en algún lugar lo pueden encontrar, pero el Gadovis es el que anda por ahí a la vuelta. ¿Está? Gadovis, que tiene estructura cíclica, no es iónico, se elimina por riñón, ¿tá? No tiene unión a proteínas. Eh, eh, ¿Cómo es que le iba a decir? Cuando me acuerdo les digo. Bien. Después, como habíamos dicho, hay un par más que se pueden utilizar basado en manganeso, por ejemplo. ¿Tá? Los contrastes intravenosos de manganeso, que son básicamente quelatos de manganeso,
Es un contraste hepatobiliar que se administra por vía intravenosa y es captado fundamentalmente por los hepatocitos que luego lo eliminan por la bilis. ¿Tá? Y los intravenosos de partículas de hierro son basados en hierro, obviamente. Son partículas mayores. Algunos también son de menor tamaño, pero son partículas mayores. Y esto hace que su biodistribución esté condicionada por el tamaño de estas partículas. ¿Tá? Bien. Contrastes orales en resonancia los existen, ¿tá? Son poco utilizados porque son bastante costosos, pero ellos pueden ser tanto positivos como negativos, ¿tá? Aquí tenemos algunos ejemplos. Esto es una colangioresonancia. Eh, y esto es una imagen, un T2 coronal de una enteroresonancia, ¿tá? Que tomó una dilución de 30 gramos de sorbitol en 1,5 litros de agua, que es uno de los compuestos que se puede utilizar como contraste oral. Después hay gadolinio diluido en agua, que no es cualquier gadolinio, es un tipo de gadolinio específico para poder ser diluido en agua. También y bueno, como dice acá, lo más habitual se emplea como medio de contraste oral una dilución de gadolinio, ¿tá? Extracelular convencional con agua en una proporción de 1 a 200, que provoca un acortamiento de la señal T2, que resulta de utilidad para realizar adecuadamente las colangioresonancias al oscurecer las estructuras del tubo digestivo que impiden la adecuada visualización de la vía biliar. ¿Está? Por eso acá la vía biliar está muy pintadita y el resto no. ¿Está? Bien. Hablando de la toxicidad de básicamente el gadolinio, va a depender mucho de la estabilidad de los quelatos en los que está asociado. ¿Está? Y influirá también en la aparición, la estabilidad de los quelatos de diferentes efectos adversos, como náuseas, vómitos, y también va a depender estos efectos adversos, cómo es la inyección de este tipo de medio de contraste y la osmolaridad del preparado. Otra de las cosas, y esto es básicamente tan fundamental como la forma de inyección y la osmolaridad del preparado, es la viscosidad en la cual se encuentran los preparados a inyectar, que también se pueden evitar mucha toxicidad generada por una viscosidad inadecuada de estos medios de contraste mal inyectados. Y aquí tenemos algunos de ellos, los principios activos. Si vamos al Gadovis, que es el conocido, tiene una osmolaridad bastante alta, diría yo que alta, y una viscosidad de 4,96, que básicamente es el más viscoso de todo. Denme un segundito. Muy bien, seguimos entonces. Bien, reacciones adversas de este tipo de medios de contraste. Básicamente podemos diferenciar o clasificar las reacciones adversas como siempre, ¿no? Según su tipo, en leves, moderadas y severas, ¿tá? Son
alérgico, son de tipo alérgico por hipersensibilidad, básicamente. Hay muchas clasificaciones para los tipos de reacciones adversas para estos medios de contraste, pero la que se utiliza más ampliamente distribuida es la de Rins y Messner, que la divide en base a grados, ¿tá? Dependiendo de los signos y los síntomas, ¿tá? De estos. ¿Tá? También existen de este tipo de reacciones adversas por como mecanismo de acción la quimiotoxicidad, ¿tá? Y que todos lo tenemos aquí en este esquema. Si son por hipersensibilidad, tipo alérgico por hipersensibilidad o quimiotóxicas, ¿tá? Las reacciones adversas generales eh, por definición son reacción adversa que ocurre en el plazo de 1 hora desde la inyección del medio de contraste. Se le denomina también como agudas, ¿tá? Y pueden, no solamente por la administración de agentes de gadolinios, sino que también por la administración de agentes iodados, ¿tá? O a veces hasta por agentes de contraste en ecografía. Se suceden en un plazo de 1 hora luego de la inyección, ¿tá? Aunque si nosotros comparamos la incidencia, hay mucha mayor incidencia de efectos agudos, ¿tá? En ese primer momento de esa primera hora por causa de contrastes iodados que por productos de gadolinio, ¿tá? Y obviamente que los de menos incidencia son los contrastes ecográficos, ¿tá? ¿Cuáles son los factores de riesgos para reacciones de tipo aguda? Y tenemos relacionados con el paciente, que sea asmático, que tenga algún tipo de alergia, o los relacionados con, con el medio contraste, ¿tá? Que obviamente, si vamos a los basados en gadolinio, vemos que no se relaciona con la osmolaridad del agente de contraste. Bajas dosis utilizadas hacen la carga osmolar muy baja, ¿tá? En el caso de los iodados, vemos que los efectos agudos se relacionan más con contrastes iónicos de alta osmolaridad. Entonces, por eso el riesgo de reacciones agudas con medios de contraste basados en gadolinio es bastante bajo, casi nulo, ¿tá? Lo más importante siempre es preguntar al paciente si es asmático o alérgico. Eso es importante porque es algo que condiciona el uso o no de cualquier medio de contraste, así sea iodado o para resonancia magnética. Entonces, para considerar o para reducir un riesgo determinado a una reacción aguda a medio contraste iodado o basado en gadolinio, se tiene que siempre, para pacientes con riesgos aumentados de esta reacción, considerar un estudio alternativo, ¿tá? Que no requiera la administración de un medio de contraste. Y para todos los pacientes, ¿tá? Hay que ver, obviamente, si es asmático o alérgico y eh, tener siempre en cuenta lo que necesitamos en el caso de que tenga una reacción adversa aguda, ¿tá? Es decir, todo el material necesario, ¿tá? Y una vez que sería lo ideal, inyectado el medio de contraste y realizado el procedimiento, que éste se mantenga
por lo menos 30 minutos dentro del hospital, por si le pasa algo. Vamos a decirlo así, claro y preciso. ¿Cómo manejamos los medios de contraste de gadolinium? Y bueno, como mucho lo hacemos para contrastes iodados, viendo su función renal. En el caso de que sea normal, los contrastes básicamente no, no influyen mucho en la función renal, y lo que se tiene que ver básicamente es de utilizar un contraste adecuado para no exacerbar el riesgo que puede ocasionar por alguna alergia que no esté eh, diagnosticada o algo así en el paciente. Siempre lo que se utilizan en resonancia, en tomografía, son los contrastes más adecuados para el estudio para que haya los menos efectos adversos posibles, tanto a agudo como a largo plazo. En el caso con funciones renales alteradas, ¿está? Eh, se trata de utilizar, ¿cómo que le iba a decir? Dame un segundo. Se trata de utilizar contraste o contrastes que están dentro del rango de aquellos que son de bajo riesgo de fibrosis sistémica, básicamente nefrogénica. Estaba justamente viendo a ver si yo algo había puesto de eso. ¿Está? Que vamos ahora a ver eso justamente. Bien, en el caso de las reacciones adversas tardías, bueno, por definición, una tardía es la que va de 1 hora a 1 semana tras la inyección. Pueden ser reacciones de tipo cutánea, algunas erupciones maculopapulares, eritema, hinchazón, prurito, eh, no sé, o alguna exacerbación mayor de estos mismos síntomas, o signos en realidad. ¿Está? Eh, algún factor de riesgo relacionado a estas reacciones cutáneas que se exacerben o que salgan con mayor frecuencia al utilizar medio de contraste es el hecho de que algunos pacientes pueden estar en tratamiento con interleuquina 2, ¿tá? Que básicamente es una sustancia que pertenece a un grupo de proteínas relacionadas que elaboran los leucocitos, ¿tá? Y otras células del cuerpo. Básicamente regulan la respuesta inmunitaria, y eh, las que se producen en el laboratorio se usan en tratamientos para el cáncer, por ejemplo, como modificador de la respuesta biológica para estimular el sistema inmunitario. ¿Tá? Pero esos son para pacientes específicos. Más allá de eso, básicamente el tratar de no usar dímeros no iónicos, el tratar de usar dímeros no iónicos para justamente limitar esas reacciones cutáneas. Recomendaciones en este sentido: bueno, los pacientes que hayan sufrido reacciones previas a medio contraste o que tengan tratamiento de interleuquina deben ser advertidos que pueden sufrir alguna reacción cutánea tardía y que deben consultar a su médico si le pasa. ¿Está? Nada, eso. Bien, otra de las cosas que podemos tener como reacción adversa tardía, aquella que sucede más de 1 semana después de la inyección del medio contraste, es lo que se llama la fibrosis sistema nefrogénica. ¿Tá?
que es básicamente una enfermedad rara que afecta principalmente a personas que tienen o que están con insuficiencia renal avanzada, dializados o no en algunos casos, ¿está? Y que puede parecerse a algunas, algunas enfermedades de la piel, como la esclerodermia o el escleromixedema, provocando engrosamiento, oscurecimiento de zonas extensas de la piel, ¿tá? Y que en el caso de los órganos internos afecta, por ejemplo, el corazón, los riñones y el pulmón, ¿tá? Um, entonces, hay que tener muy claro qué pacientes están en tratamiento, qué pacientes tienen alguna enfermedad renal avanzada, ¿tá? Porque la exposición a determinados agentes de contraste que contienen gadolinium puede ser desencadenante de esta enfermedad. Puede ser, aumenta el riesgo, aumenta la probabilidad de, no quiere decir que se suceda, ¿está? Entonces, ¿qué pacientes es lo que tenemos que abrir los ganchos y tener alerta con respecto a ellos? Son los que tienen función renal deteriorada, pacientes renales crónicos con una tasa de filtrado glomerular menor a 15 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, o básicamente los pacientes que están en diálisis, tener cuidado en este sentido. ¿Está? Y acá solamente no es para que lo sepan, simplemente es un cuadrito que muestra aquellos agentes de contraste basados en gadolinium y su clasificación de riesgo y recomendaciones. ¿Está? Básicamente esta es una guía que se utiliza en medicina, es la versión 10, capaz que ya hay otra versión más nueva, obviamente, es la guía SUR para agentes de contraste, que de aquí es donde se obtuvo todo este material, ¿tá? Y que es lo que hoy en día toman en cuenta. Bien, y aquí es lo muy importante y nos quedan 3 diapositivas. Entonces, ¿puede administrarse los agentes de contraste iodados y basados en gadolinium de forma segura el mismo día en exploraciones rutinarias? ¿Alguna vez les pasó eso por la cabeza? Decir, bueno, ¿qué pasa si yo voy, me hago una resonancia, me inyectan gadolinium, pero yo me tengo que hacer una tomografía, la tengo coordinada para el mismo día y me tienen que pasar contraste iodado? Entonces, para reducir el riesgo, básicamente lo que nosotros tenemos que tener en cuenta son un par de cositas. Si es paciente con función renal normal o moderadamente reducida, es decir, tasa de filtrado glomerular mayor a 30 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, básicamente el 75% de los agentes de contraste iodados y basados en gadolinium secretan las primeras 4 horas tras la administración. Debe existir entonces 4 horas de diferencia nada más entre uno y otro. ¿Está? Si tenemos una función renal normal o moderadamente reducida. Ahora, con funciones renales gravemente reducidas y ya menores a 30, por lo menos 7 días entre uno y otro. ¿Está? ¿Cuánto tiempo debe pasar entre la inyección de 2 medios de contraste iodado para la exploración rutinaria? Y aquí seguimos lo mismo.
Función renal normal, 4 horas entre ellas. Supongamos que hago 2 resonancias o 2 tomografías con contraste. Entre una y otra, 4 horas. Función renal reducida, ¿está? Es decir, menor a 30 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados, 48 horas, ¿está? Entre una y otra. Y ahora, si es paciente en diálisis, 48 horas también entre ambas dos. ¿Está? Vieron que esto lo subrayo mucho, ¿no? Bien. ¿Cuánto tiempo debe pasar entre la inyección de 2 agentes de contraste basados en gadolinios para la exploración rutinaria? Exactamente lo mismo. 4 horas entre 2 resonancias con gadolinio, 7 días para aquello con función renal reducida. ¿Entendieron, chicos? Sí, se entendió. Creo que esto último sí se entiende porque es más claro, es sobre medio de contraste y es mucho más claro. Muy bien, chicos. Hemos terminado resonancia, como verán. Está un gran módulo. Tienen que leer en casa, por favor. Esto es muy complejo, muy complicado. Lo tienen que leer muy despacio. Vean el canto, desde el canto de los protones hasta el Ríos, hasta... ¿Cuál es el otro que le había dicho? Bueno, vean las diapositivas, que es lo importante. ¿Qué es lo que nos está quedando? De teóricos. Nos está quedando lo que es His, Ris, Pax y DICOM, ¿no? Y lo de medicina nuclear. Mañana nos vamos a dedicar a todo lo que es His, Ris, Pax. Vamos a tratar de la semana que viene. Voy a coordinar con la delegada para que ella me diga más o menos en qué horarios pueden. Y ya la semana que viene dar por terminado el curso con algún que otro temita que haya quedado colgado en el tintero. La semana que viene yo ya voy a dejar el parcial, el segundo parcial, para que ustedes lo hagan. ¿Está? Toda la semana. Muy probablemente que se los ponga el sábado hasta el otro sábado, o domingo, no sé, hasta el otro fin de semana. Después de ello, al examen. El examen a mediados de diciembre creo que está planteado. ¿Está? 12 o 13, si mal no recuerdo. Exacto, creo que es el 13. Nada, vayan estudiando desde ahora. Es mucho lo que hay que estudiar. ¿Está? Carlos, entonces, ¿qué entraría para este parcial? Tomografía, resonancia y lo que vamos a dar mañana. Correcto. Vamos arriba, nos vemos mañana. Avisen a la delegada que mañana vamos a dar KISS, RIS, PAX y DICOM. PAX. A ver, son 47 diapositivas. KISS, RIS y PAX. Y DICOM son 43. Tranquilos, en 2 clases lo damos. Mañana damos KISS, RIS y PAX. Y si podemos el lunes, damos DICOM. Nos estaría quedando técnica de medicina nuclear, que eso ya lo voy a hablar con Gerardo para que se comunique con la delegada. Para algún día en la semana que viene se lo da. A mí lo que me gustaría dar es un temita de filtros, pero que básicamente igual es para
ayudarlos un poquito en lo que son filtros de tomografía, ¿tá? Que también son unas 47 diapositivas, pero hay muchas que la voy a pasar de largo, voy a ir directamente a la parte de filtrado. Filtros en imagen, ¿verdad? Y terminaríamos con todo. ¿Está? Bueno, chicos, hasta luego. Profe, Sí, ¿no hay un teórico de ecografía o yo vi mal? ¿Puede hay ser? hay un teórico de ecografía y que si lo podemos dar en la semana que viene, lo damos. Pero yo siempre lo dejo para último y casi nunca lo doy porque, a ver, es parte del programa, pero, ¿viste cuando vamos